Muy buenos días desde Nueva York y buenos días creo que también desde Chile y Ecuador. Bienvenidos a este último evento de Explorers de 2024. Este evento es muy importante para mí porque este año el proyecto Explorers decidió hacer una serie especial sobre historia de la derecha en América Latina y hemos tenido a personajes, historiadores, investigadores muy importantes y hoy tenemos de cierre una investigadora de lujo. Ella se llama Stephanie Alenda, que nos va a hablar sobre Más allá del fascismo, una agenda de investigación sobre la nueva ultraderecha en América Latina. Voy a presentar a Stephanie. Stephanie es socióloga e investigadora francesa, reconocida por sus aportes al estudio de la derecha chilena y su análisis de sus principales corrientes o sensibilidades, la social cristiana, la subsidiaria y la ultraliberal libertaria. Estas tendencias fueron exploradas en su libro compilatorio Anatomía de la derecha chilena, que ha sido objeto de amplio reconocimiento en el ámbito académico y en los medios de comunicación. Gran parte de la carrera académica de Stephanie ha tenido lugar en Chile, donde en 2009 fundó la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional Andrés Bello. Desde 2018 ejerce como directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la misma universidad. A nivel internacional, ha asumido el rol de presidenta del Comité de Investigación de Sociología Política de la Asociación Internacional de Sociología y de la Asociación Internacional de Ciencia Política durante el periodo 2018-2023. Además, ha colaborado como consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo. El trabajo de Stephanie ha sido aclamado por académicos y otros analistas del Instituto de Estudios de la Sociedad, quienes valoran sus aportes al debate sobre la derecha y sus divisiones ideológicas. Medios progresistas como CIPER, El Desconcierto, Interferencia, The Clinic y Ojo Público también han citado sus investigaciones destacando la relevancia de su libro en la comprensión de la política chilena contemporánea. Estefanía Lenda ha compartido sus análisis en diversas entrevistas, tanto en medios nacionales como internacionales, incluyendo Le Figaro, Le Monde Diplomatique, yo no sé francés, me disculpo, La Tercera y El País. Además de su labor investigativa, ha sido columnista en medios como El Mostrador, donde ha abordado también temas de política europea y francesa, consolidándose como una voz relevante en el análisis político y sociológico internacional. Pues después de esta presentación me queda como muy poco por decir, Stephanie, es impresionante. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a Explorers. Muchísimas gracias, Jimena, por la invitación y por esta presentación muy completa y elogiosa. Entonces, déjame, voy a compartir la pantalla. Perfecto. Eh, ahí están viendo mi pantalla. Sí, estamos viendo tu pantalla y bueno, Perfecto. es el título de la presentación que voy a hacer. Se llama Más allá del fascismo, una agenda de investigación sobre la nueva ultraderecha en América Latina y podemos pasar a la primera lámina. Esta presentación se retoma algunas reflexiones de un artículo que ha sido coescrito, publicado con Simón Escoffier, que tiene este mismo título, que ha sido publicado en la revista Historia Social y de las Mentalidades. Ahí la conexión con historia está clara, digamos, de la Universidad de Santiago de Chile, en un dossier dedicado al fascismo, que se preguntaba un poco cómo categorizar, cómo calificar estas nuevas ultraderechas. Al mismo tiempo, y ahí podemos pasar a la siguiente lámina, se inserta en un proyecto de investigación, que es un proyecto Fondesit, son fondos públicos chilenos, sobre cómo se posiciona y cómo construye legitimidad la derecha radical, concretamente la derecha radical en Chile, el Partido Republicano, que es un partido que emerge en el campo sociopolítico chileno luego de escindirse de un partido de derecha tradicional, que es la Unión Demócrata Independiente, que es el partido que colaboró de manera más abierta con el régimen militar. Este Partido Republicano fue fundado como movimiento en 2018 y luego se fundó como partido con este mismo nombre en 2019 y su característica es que tiene un crecimiento fulgurante, ya que su líder, José Antonio Cast, obtuvo en el 2017, primera vez que candidateaba por la presidencia, el 8% de los votos, pero muy rápidamente en la elección presidencial de 2021 le llegó al balotaje
y fue el gran ganador su partido de las elecciones de consejos constitucionales de mayo del 2023, aunque luego el texto que ellos principalmente redactaron junto con la derecha condujo a un nuevo fracaso constitucional. Igual el partido tuvo un apoyo muy importante y todo eso dio lugar, abrió todo un debate en Chile sobre la batalla hegemónica que se estaba librando en la derecha y que parecía inicialmente ganar el Partido Republicano, eh, pero que Perdón. parece haberse... No, no, no te preocupes, pero estoy llegando ahí también, puedes pasar a otra lámina, que parece haberse revertido después de las últimas elecciones municipales y de gobernadores que tuvimos. Eso para que vean el contexto general, ¿no? Entonces, en el artículo partimos reflexionando sobre la consolidación electoral de estas nuevas expresiones de la ultraderecha y obviamente analizamos la literatura existente sobre el tema en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, aunque el fenómeno sea más reciente, es un fenómeno que parece ir increyendo o por lo menos instalándose desde la elección de Jair Bolsonaro en 2018, ¿no? Que había ganado la elección presidencial con una campaña intensa en las redes sociales, con una plataforma construida por movimientos conservadores, radicales y de ultraderecha. Entonces el artículo parte con la pregunta cómo pensar las derechas del siglo XXI en Chile y en la región, y obviamente el marco teórico es un marco teórico más allá de Chile y de la región, ¿no? Partimos con una discusión conceptual en vista de que este progreso electoral ha reabierto el debate sobre cómo categorizar esas nuevas expresiones, qué etiquetas ponerles, ¿no? Y luego buscamos, lo que veré en una segunda parte de la presentación, explicar el auge de estos proyectos. Obviamente ahí nos vamos a centrar en el caso de Chile, pero voy a hacer referencia en diferentes momentos de la presentación a otros países, ¿no? Y lo que vamos a estar haciendo es examinar la relación de estos partidos con la política institucional, ¿ya? Es un poco la propuesta de este artículo, vale decir cómo este crecimiento está a su vez influenciado por lo que sucede principalmente a nivel de la derecha convencional, vale decir, si esta se debilita, sabemos, por lo menos la literatura muestra que hay un efecto de fortalecimiento sobre la derecha radical, por lo tanto nos van a interesar ahí los pactos, pero más allá de la derecha convencional, el éxito de ciertas ideas de ultraderecha en la opinión pública, que incluso influyen los mismos partidos de izquierda, ¿no? Y por otro lado, como vamos a ver en la presentación, nuestra propuesta es examinar para entender ese éxito, ¿no? La relación de estos partidos con la política extrainstitucional. Por ejemplo, lo que yo mencionaba en el caso de Bolsonaro, quien llegó al poder gracias también al apoyo de movimientos conservadores que no están en la política institucional y que son conservadores, radicales y que apoyaron. Estoy hablando también de estos movimientos evangélicos, por ejemplo, el peso del evangelismo es muy fuerte en Brasil. Y otro ejemplo en Europa podría ser la pregunta de las conexiones de los activistas de ultraderecha como Tommy Robinson, ¿ya? Y la ultraderecha institucional de Farage, ¿no? Como que hay todas unas preguntas que se abren sobre la relación entre también unos movimientos de ultraderecha que suelen ser muy radicales y la política institucional de estos nuevos partidos o nuevas expresiones que llegan al poder o se acercan mucho del poder, ¿no? Así que obviamente la relación entre, no, hay como diferentes tipos de relación, no es necesariamente una relación virtuosa entre movimientos y partidos, es decir, no hay necesariamente un efecto de crecimiento como en el caso de Bolsonaro, pero hay que ponerle el foco sobre esta dimensión, ¿no? Eh, bueno, en todo caso, para volver al primer punto de la presentación, que es la categorización, desde el debate académico, la categorización de estos nuevos partidos no genera consensos. Lo que se observa es que en función de las culturas e historias nacionales, vamos a privilegiar una categoría o la otra. ¿Cuál categoría? La categoría, por ejemplo, de extrema derecha, que es una categoría muy europea, que emergió en el mundo académico europeo de posguerra para alertar precisamente sobre
el peligro de agrupaciones que reivindicaban la herencia nazi o fascista. En cambio, la noción de derecha radical tiene más un origen estadounidense y nació para calificar los grupos anticomunistas durante la era macartista en los años 50. Entonces, vemos que estas categorías dependen mucho de la cultura política, de los contextos, también de la historia, y daré solamente un ejemplo para valga la redundancia, ejemplificar eso. En Francia se dio todo un debate en torno a la tradición democrática francesa, supuestamente alérgica, inmune al fascismo. Por eso Francia, como no había tenido Mussolini, hay como un grupo de intelectuales que dijo que no se podía hablar para referirse al gran partido de ultraderecha que tiene Francia, que es Agrupación Nacional, que antes se llamaba el Frente Nacional de Marine Le Pen, y decían, esto no se puede llamar neofascismo, ni fascismo, por supuesto, sino hablemos de nacionalpopulismo, ¿no? Entonces ven que las categorías van variando en función de quién habla, quién es el locutor, el contexto político, etcétera. Y en América Latina, por supuesto, estas nociones circulan. Se ha utilizado bastante, Zanotti y Roberts, la noción de derecha populista radical, retomando un poco esta idea de derecha radical populista, para expresar el parentesco con también lo que sucedía en Europa y Estados Unidos. Pero estamos ante categorías en debate e incluso en disputa. Lo que nosotros proponemos es más bien ir más allá de esas etiquetas y tratar de entender un poco la relación dinámica entre derecha convencional, ultraderecha, y la parte movimentista con la ultraderecha institucional, tal como mencioné al inicio. Pero para poner un poco, como acordar ciertos resultados que uno puede, que se desprenden de la literatura existente, es que sí podemos decir que estos partidos tienen raíces en el neofascismo, ¿ya? El neofascismo, este, esta corriente que nace de grupúsculos que entre los años 45, 1945, 1955, operaban en los márgenes de la sociedad y habían permanecido en los diferentes países de Europa leales a la vieja ideología fascista. Por ejemplo, la agrupación nacional en Francia transitó desde el neofascismo de un grupo inicial a un partido con ambiciones gubernamentales. Ven que ahí hay como una transformación sin lugar a dudas. Un hito en esta evolución es la purga que ha realizado la presidenta del partido, Marine Le Pen, a partir del 2010, en que purgó todos los supuestamente, digamos, los militantes más radicales de extrema derecha del partido, incluido su propio padre, pero obviamente que no está tan claro cuando uno mira el perfil de los candidatos en la última elección parlamentaria que tuvo Francia. Las declaraciones de algunos candidatos pusieron en entredicho, en evidencia, los límites de esta estrategia de respetabilización. Para que veamos que estas categorías, una vez más, no son dadas una vez por todas, sino que hay cosas que van mutando, evolucionando, y es el desafío de analizarlo. Así que lo primero que podemos decir, sí, el origen está en el neofascismo. Eso es un dato duro, objetivo, ¿ya? Y el segundo elemento que podemos también afirmar, y que por lo menos nosotros a lo que escribimos en esta investigación, es que estos nuevos partidos de ultraderecha difieren del fascismo y tienen expresiones muy diversas. ¿En qué difieren? Y esto lo dice, ahí me refiero a autores como Forti, por ejemplo. El, el fascismo en Europa buscaba instaurar un régimen autoritario, unipartidista, crear una religión política, etcétera. Acá no tenemos necesariamente partidos antidemocráticos, perdón, dispuestos a recurrir a acciones violentas para conseguir el poder. En ese sentido, no tenemos necesariamente una extrema derecha, al menos ni en Le Pen, ni en Meloni, ni en Milei, tampoco en Cast, hay una dimensión de acción violenta para conseguir el poder. Sí la hay mucho más en el caso de Bolsonaro, por eso que digo que hay una diversidad. Entonces, esto llevó a varios estudiosos a recalcar el carácter radicalmente nuevo de estas expresiones, y uno de los rasgos de esta novedad, según Kasmader, radicaría en su normalización. ¿Qué significa eso? Normalización vale decir su creciente validación obtenida
por las instituciones políticas, por los demás partidos políticos, en particular la centro-derecha o la derecha convencional, y también por la opinión pública, ya que logran penetrar, sus ideas logran penetrar la opinión pública e incluso son adoptadas por partidos de centro-izquierda, ¿no? Entonces, normalización, por supuesto, en relación también a lo que inicialmente solían despertar en la ciudadanía, que era un rechazo visceral a sus proyectos que ya no crean el mismo nivel de rechazo en muchos países de Europa. De hecho, están llegando al poder han llegado al poder en diferentes contextos. Entonces, para sintetizar y pasar a la otra lámina, estas nociones de fascismo, nazismo, si bien han capturado sin duda el progreso de estas fuerzas ideológicas puntualmente en la primera mitad del siglo XX, no dicen gran cosa de fenómenos que son nuevos y diversos, ¿no? Entonces, la necesidad ahí es de capturar las especificidades de la nueva ultraderecha. Sostenemos, por lo tanto, que hay que pensar esas derechas más allá del fascismo, rompiendo con el enfoque clasificatorio de las etiquetas, ¿no? Que distingue entre identidades esencialistas entre las derechas y suponiendo que también existen fronteras infranqueables entre derecha radical y derecha convencional. ¿Qué significa eso? Que, como muestra la literatura, la derecha convencional puede radicalizarse y al revés, la derecha radical puede tratar de desarrollar estrategias de respetabilización o de normalización y por lo tanto hay que analizar más bien esas estrategias de manera relacional, ¿no? Lo que nos permite salir una vez más de estas etiquetas. Como principio clasificatorio mínimo, me parece bastante útil la definición de Cass-Mudde para separar al menos dos tipos de derechas, la extrema, las fuerzas políticas netamente antidemocráticas y la derecha radical que acepta las reglas procedimentales de la democracia representativa, pero al mismo tiempo va socavando, va retrocediendo en sus principios liberales, ¿no? Como en la protección de las libertades, en la libertad de prensa, en la separación de poderes, en la protección de los derechos del hombre y de la mujer, etcétera, ¿no? Lo importante a nivel metodológico de nuestro enfoque es que la idea no es reificar esos partidos o convertirlos en objetos inmutables, ¿no? Estas categorías, eh, puede haber en ellas eh, fenómenos como Bolsonaro, extrema derecha muy clara, y que suma sus credenciales el hecho de haber sido recientemente acusado de fomentar un golpe de Estado para asesinar a Lula, y otros casos cuyos seguidores pueden sí, tal como muestran las encuestas, presentar mayores rasgos autoritarios, ¿no? En relación a la derecha tradicional, por ejemplo, ser más favorables a la tenencia de armas, ¿no? Pero que son partidos que tienen un compromiso más claro con las instituciones democráticas. Ahí hay muchos ejemplos también en América Latina, ¿no? Y por otro lado, hay también una derecha, ultraderecha más movimentista, que también es más o menos radical. Hay casos de mucho radicalismo, lo que Lee Payne llamó movimientos inciviles, cuando esos movimientos de ultraderecha recurren a acciones violentas, por ejemplo, los movimientos neonazis o nacionalistas, ahí estamos ante una extrema derecha movimentista. En Chile tendremos el Team Patriota que entraría en eso, que es un grupo de este tipo, y una derecha movimentista simplemente ultraconservadora, que no, de la cual no podríamos decir es antidemocrática, como por ejemplo el movimiento político-social Con mis hijos no te metas, que es ese movimiento peruano que nace en los años 2010 en Perú, como oposición a las políticas públicas con enfoque de género, que es un gran tema de la derecha radical, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Entonces, eh, sí. Entonces, para explicar el éxito de estos proyectos, que es lo segundo que nos interesa, partir con el tema de la categorización, el debate sobre la categorización, lo segundo es lo que nos interesa tratar de explicar, hay que hacer un pequeño levantamiento de lo que dice la literatura respecto a su éxito para llegar a nuestra propuesta que ya anuncié en la introducción, ¿no? Bueno, lo que dice la literatura es que hay factores, por lo menos económicos, culturales, además de el estado de insatisfacción que es global, que uno puede observar en la mayor parte de las democracias occidentales, también con la democracia y su funcionamiento.
En relación a las explicaciones económicas para entender el auge de estas ultraderechas, que son elementos que voy a tomar ejemplo, pero podríamos aplicar a muchos países latinoamericanos, incluido Chile, eh, en diferentes grados y obviamente con diferencias contextuales, ¿no? Pero lo que se muestra para explicar ese auge es que eh, proviene el apoyo a las ultraderechas de grupos socioprofesionales que fueron los pilares de la sociedad industrial y que se sienten marginados de las principales dinámicas socioeconómicas y amenazados en su clase. Por lo tanto, el desclasamiento, el hecho de sentir que uno pierde estatus, ¿no? Por eso, en el caso de Chile, me salto a Chile de Europa, de Europa a Chile, el Partido Republicano habla de recuperar Chile. El, eh, ah, eh, Trump habla de Make America Great Again. Es un poco esa misma lógica, ¿no? Detrás de esto hay lógicas electorales de capas sociales que se sienten bastante desclasadas, ¿no? Entonces, eso se ve en Europa, Francia, Bélgica, Países Bajos. La ultraderecha ha prosperado en regiones fuertemente afectadas por la desindustrialización y esto ha conducido a un aumento muy importante del desempleo, pero también se debilitaron las identidades obreras y empezó a aparecer un elector obrero de origen popular que daba su voto a la ultraderecha. Saltándonos a Estados Unidos, tenemos también, hay como estudios sobre el voto Trump, que es un voto rural también, ¿no? De zonas más abandonadas, en declive económico, ya que también se agudiza el sentimiento de distancia de un centro, de distancia de los poderosos que resuelven concretamente los problemas de la gente, ¿no? Entonces, una explicación que han visto también los estudiosos del tema es que la crisis de la socialdemocracia es parte del problema, ¿no? Vale decir, los electores que solían identificarse con partidos muy fuertes, que representaban el mundo obrero, el mundo popular, al estar en declive, porque también se transforman esas identidades y entran en crisis, eh, por supuesto que se van articulando la crisis de los partidos, el debilitamiento de los vínculos con la sociedad y emerge un elector mucho más volátil, desideologizado, insatisfecho con la democracia y que percibe además que el sistema político tradicional, convencional, no es capaz de responder a sus demandas, ¿no? Todo eso contribuye a explicar un voto antisistema, un voto de protesta, y hay detrás de esto muchos elementos de orden materiales también, ¿no? Y por supuesto, otro de los argumentos son el rol de las redes sociales, ahí que las redes digitales van a desplazar a los partidos, ya que los partidos están débiles, las redes digitales también entran ahí como para construir esta intermediación entre estos líderes que las ocupan mucho y ciertos segmentos de sus electorados, ¿no? El segundo elemento, digamos, el set de elementos que siempre son mencionados, son los factores culturales. Hay ahí mucho sentimiento antimigración, conservadurismo, que reacciona en el fondo un poco lo que plantea Norris y Engelhardt en su libro Cultural Backlash, ¿no? Hay una reacción ante la liberalización de las sociedades. Esto se da también en Chile, ¿no? Mucho del crecimiento del Partido Republicano nace también de esta reacción que es más a nivel de las élites, porque la sociedad se liberalizó, ¿cierto? Pero igual que logra movilizar a un porcentaje suficiente de personas cuando se cruzan con una agenda, por ejemplo, de seguridad, no es solamente cultural, es un poco más complejo. Lo económico se cruza con lo cultural, se cruza con otros temas y nos da un apoyo más o menos importante a esos partidos, ¿no? Entonces, ahí claramente en el mundo, desde Trump, lo que pasa en Europa, en muchos países, hasta América Latina, son proyectos que se levantan en contra de las políticas progresistas lideradas por el feminismo, el ambientalismo, también presentes en las reivindicaciones
raciales, étnicas, y el tema del discurso globalista de los derechos humanos, ¿no? Vox en España, por ejemplo, ha hablado de yihadismo de género, ¿ya? Y había pedido derogar la ley contra la violencia machista, sacar el aborto de la sanidad, de la sanidad pública, fomentar la familia natural, etcétera, ¿no? Otro elemento, y con eso cierro esa parte y me acerco a lo que nosotros queremos hacer, es el debilitamiento de la derecha convencional. Vale decir, debilitamiento o crisis de la socialdemocracia, pero también debilitamiento de la derecha convencional. Y ahí tengo más ejemplos muy concretos en el caso de Chile. Volviendo a otro ejemplo, y volviendo también a lo que dice la literatura, en el caso de Estados Unidos, Levitsky y Ziblatt han mostrado que Trump logra surgir también porque el Partido Republicano no opera con su rol tradicional de gatekeeper, de protector finalmente de la democracia y va a empoderar a un competidor más radical. Por lo tanto, el Partido Republicano norteamericano está más a la derecha de lo que estaba antes de Trump, sin lugar a dudas. Siguiente, siguiente lámina. Em, entonces, sí, gracias. Entonces, eso nos lleva un poco a nuestra propuesta, ¿no? Poner el foco en este proyecto en en el debilitamiento de la derecha convencional como factor de crecimiento de la ultraderecha, lo que invita a analizar la evolución de las relaciones y de las disputas también entre las expresiones institucionales de la derecha. Vale decir, en Chile tenemos una coalición que se llama Chile Vamos, en que están tres partidos políticos de derecha que vamos a llamar convencional. La idea es ver cómo se relacionan ambas derechas para entender un poco el éxito o los momentos de mayor éxito del Partido Republicano. Vamos a agregar y agregamos a aquello algo que no ha sido explorado porque la primera propuesta de ver un poco el debilitamiento de la derecha convencional forma parte ya de una agenda de investigación de CIBLAT, por ejemplo, y nosotros solamente estamos implementando o analizando el caso chileno, ¿no? Pero con esta misma hipótesis. Y lo que agregamos a este primer foco en la política, en la derecha institucional, es que para entender la expansión de la ultraderecha, hay que explorar el desarrollo de una sociedad civil de ultraderecha y su relación con la política institucional, ¿no? Vale decir, los movimientos conservadores, cuáles son, cómo son, influyen o no influyen, cuáles son los vínculos con el Partido Republicano en el caso de Chile, es un poco lo que mencionaba en el caso brasileño, ¿no? Con Bolsonaro, hacer este análisis en el caso de Chile para ver eh, qué rol juega, ¿no? Y como dije inicialmente, no es necesariamente un rol virtuoso, puede igual dañar la imagen, porque puede, si hay un vínculo demasiado explícito, puede producir una imagen de mayor extremismo o radicalidad del Partido Republicano. Eh, pero a veces el rol es virtuoso cuando desde la sociedad civil se apoyan proyectos políticos, como en el caso brasileño, ¿no? Siguiente lámina, voy solamente a dar un ejemplo para no demorarme mucho. Eh, y por lo tanto nos vamos a saltar una lámina más adelante. Voy a dar un ejemplo de lo que se entiende por la crisis de la derecha convencional, que tiene dos expresiones en el mundo, ¿no? Una crisis del ideario, vale decir, un desdibujamiento de su identidad. La, la derecha convencional, al adoptar ciertas ideas, sobre todo en el plano de los valores de la centroizquierda, vale decir, al adherir al matrimonio igualitario, por ejemplo, como banderas que son más típicamente de la izquierda, desdibuja su identidad y abre una ventana de oportunidad para que los proyectos más ultristas de derecha cobren fuerza. Pero también el debilitamiento organizacional de esta derecha convencional produce efectos porque dejan de estar presentes a nivel poblacional, a nivel local y pueden ser también reemplazados en eso por un trabajo de terreno mucho más de cercanía con la gente del mundo popular, en particular de parte de la ultraderecha, ¿no?
Poniendo acá el foco en la dimensión, eh, la dimensión cultural valórica, del desdibujamiento de la identidad, lo que se observa en el caso de Chile es que a partir del año 2000, la derecha chilena conoce un proceso real de programático, de moderación, ¿no? La modalidad la llamamos gatopardismo, porque en realidad daba la sensación de cambiar, pero en el fondo era más una estrategia de moderación que aparecía en los party manifestos, vale decir, los programas de los candidatos a las elecciones presidenciales. De hecho, es ahí donde nosotros estudiamos esto, pero las ideas permanecían bastante más radicales que esa moderación a nivel, al momento de las campañas electorales, ¿no? Entonces, este gatopardismo de cambiar para que todo quede igual, lo retomamos para aplicarlo a ese fenómeno, y lo que podemos observar en la lámina siguiente es ese movimiento de moderación, que tiene diferentes etapas. Van a ver el puntito, naranjo, azul, cuando obviamente están cerca, significa que la centro izquierda, que está representado en el gráfico por lo que dice concertación, nueva mayoría, y Chile Vamos es la coalición de derecha, se acercan a nivel ideológico. Y esto tiene dos hitos principales: 1999, con la campaña de Joaquín Lavín, en que casi Lavín llega a ser electo presidente de Chile, y el 2013, Evelyn Matei es la candidata, la que va a ser también candidata, una de las candidatas de la derecha en las elecciones del 2025. También ahí modera muchísimo su discurso, ¿no? Y en 2017, en cambio, tenemos una ruptura en esta tendencia de moderación con la candidatura de Sebastián Piñera, que dio un giro claro a la derecha, ¿no? En reacción a lo que había sido el gobierno de Michelle Bachelet, que se había corrido, según la derecha, demasiado hacia la izquierda. Entonces, la derecha ahí se radicalizó, la derecha convencional se radicalizó y cuestionó fuertemente las reformas estructurales y los resultados económicos del gobierno de Bachelet. Para que vean que esta radicalización, de hecho, cuando uno pre- hace esta codificación, ocupando el Party Manifesto, esta metodología del Party Manifesto, que es codificar los programas de gobierno durante todo el periodo, uno ve claramente que hay hay conexiones en 2017 entre el candidato de la derecha radical, Kast, y Sebastián Piñera, que se acercan en muchos de sus planteamientos. Ven que este tema de las etiquetas, en el fondo, debe ser repensada. Y bueno, obviamente, en ese contexto es cuando, después del 2017, en un contexto de mayor radicalización ya de la derecha convencional, emerge el Partido Republicano, más o menos aprovechando la desafección democrática, el tema de que la opinión pública se mostraba crecientemente preocupada por la alteración del orden público, el aumento de la violencia, con el tema del estallido social que tuvimos en 2019, y todo el escepticismo que generó la Convención Constitucional que se eligió, se votó los chilenos votaron por la formación de una Convención Constitucional encargada, constituyente era, la segunda fue constitucional, em, de redactar una nueva constitución. Entonces ahí se potencian, en ese contexto un poco de crisis de la centro derecha, con un Piñera bastante presionado por las manifestaciones por la calle y las demandas de la calle, y ahí la ultraderecha logra agarrar más poder, ¿no? Bueno, entonces tenemos estos hitos. No entro en el detalle para no hablar demasiado de ellos, y vamos a saltarnos la próxima lámina para que ilustra un poco lo mismo, que es este posicionamiento de los candidatos en torno a temas bueno, que tienen que ver en realidad con la defensa del estado de bienestar de parte de la derecha, de una mayor regulación del mercado, estos temas que son bien característicos de la izquierda.
Entonces, dicho eso, tenemos por lo tanto la evidencia de que hay cierto debilitamiento de la derecha convencional que probablemente eh, como generó eh, o abrió una ventana para el crecimiento de la ultraderecha. Eso es así porque precisamente cuando José Antonio Caz se cinde y un grupo de militantes y dirigentes se cinde de la Unión Demócrata Independiente, de la derecha convencional, es con el argumento de que perdió su identidad originaria y en particular que ya no defiende los valores de la derecha. Y luego todo eso se va agudizando con el estallido social, el aumento de la inseguridad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nos proponemos explorar un poco más esta relación y poner el foco, por lo tanto, en la relación entre derecha radical y derecha convencional, ¿ya? Lo que sabemos históricamente es que en el caso de América Latina hubo toda una historia de convergencia puntual de propósitos y de luchas con la derecha tradicional. Y yo creo que esto marca, bueno, eso lo decimos en el texto, ¿no? Marca una diferencia con lo que se observa en Europa y que es estudiado por Ziblatt después de la Segunda Guerra Mundial, que muestra que la consolidación de las democracias después de la Segunda Guerra Mundial debe mucho a la existencia de partidos de centro derecha eh, robustos que logran eh, em, emprender una acción política pragmática y operar como dique de contención hacia los extremismos. Esto en Chile no se da. Lo que tenemos más bien son convergencias. No sé, por ejemplo, el mejor ejemplo creo es el Partido Colorado en Paraguay, que fue el partido que sustentó la dictadura más larga de Sudamérica, la de Stroessner, y también tenemos otro tipo de emergencia de partidos funcionales a los gobiernos militares, la Arena en Brasil, y en el caso de Chile, la Unión Demócrata Independiente, que ya mencioné, ¿no? Entonces, lo que vemos culturalmente en América Latina, que hay una tendencia a no tanto, por la historia de la región, ¿no? A no tanto condenar este tipo de alianzas, sino todo lo contrario. Y esto se siguió viendo en el caso de América Latina, las alianzas, los apoyos para contrarrestar la influencia de la izquierda se vieron en Argentina, con el apoyo de la derecha tradicional a Javier Milei, y se vieron mucho en el caso de Chile, como cuando se elaboró el nuevo texto constitucional, las negociaciones recientes de alcaldes, concejales, gobernadores también lo mostraron, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer desde el punto de vista de la investigación es igual ver cuáles son las conexiones, cuáles son las similitudes. Y las hay, como hay, creo que hay una cuestión de grados, ¿no? Hay un conservadurismo valórico en ambas, hay un liberalismo, defensa del liberalismo económico, hay un anticomunismo, hay un carácter más antidemocrático de los simpatizantes de la derecha radical, eso está comprobado por las encuestas, y hay sobre todo muchas diferencias entre países. Por lo tanto, los electores simpatizantes de Bolsonaro, de Cast y de otros líderes, Milei, no son necesariamente los mismos, ¿no? Y por lo tanto hay que entender esto contextualmente también. La próxima lámina. Entonces, el primer foco, relaciones dinámicas entre derecha convencional, derecha radical, y el segundo foco tiene que estar puesto, según nosotros, en la ultraderecha movimentista. ¿Qué sabemos históricamente? Es que la derecha o la ultraderecha en América Latina se expresó a través de grupos conservadores, nacionalistas, paramilitares en algunos países, marcados por un profundo anticomunismo, con combinación de ideas nacionalistas, tradicionalistas, con una perspectiva bastante populista, ¿no? Y que tempranamente aparecieron organizaciones transnacionales, que es una forma bien típica de organización de estas nuevas ultraderechas, ¿no? Proyectos globales bastante transnacionales,
conexiones importantes entre diferentes líderes y países. En los años 60 el mejor ejemplo es Tradición, Familia y Propiedad, que es un grupo creado por facciones ultraconservadoras brasileñas en los años 60, una vez más, un año después de la Revolución Cubana, y con la misión de evitar la propagación del comunismo en América Latina. Entonces, este tipo de movimiento creció rápidamente como algo, un movimiento ultraconservador, bueno, ortodoxo, católico, etcétera, ¿no? Y vemos las conexiones en Chile, que pueden también apreciar pues, un par de fotos en la lámina, ¿no? En los años 60 surgieron un conjunto de movimientos de ultraderecha similares en muchos otros países y hubo conexiones con los activistas de tradición, familia y propiedad. Por ejemplo, en Chile, ese movimiento ayudó a impulsar un grupo de jóvenes activistas de extrema derecha. ¿Ven lo que estoy diciendo? Porque estoy hablando ahora de la Unión Demócrata Independiente cuando se funda, que es la actual derecha convencional en Chile, ¿ya? Nace como un movimiento y partido durante la dictadura de extrema derecha y publican una revista, de hecho, que se llama Fiducia, para oponerse a los planes de reforma agraria del presidente Frei Montalva. Entre estos jóvenes estaba Jaime Guzmán, que es el gran ideólogo gran intelectual de la derecha chilena y uno de los redactores de la Constitución del 80, ¿no? Para que vean bien las conexiones. Y lo que sucede en democracia es que tras el derrocamiento de las dictaduras, la ultraderecha pasa a ejercer una influencia sobre la agenda política, también a través de organizaciones no partidarias de la sociedad civil, como los medios de comunicación, los think tanks, el lobby de grupos de interés, etcétera, ¿no? Y se reactiva ese ultraconservadurismo ante la marea rosa de los gobiernos de izquierda de la región a comienzos del año 2000, ¿no? Con políticas pro minorías, políticas indígenas en Bolivia, protección social de los sectores marginados en Brasil, defensa de los derechos reproductivos de las mujeres en Chile, etcétera. Entonces, la derecha también es históricamente conocida por haber implementado estrategias no electorales que consistieron en fortalecer y expandir la sociedad conservadora, ¿no? Y esto fue creciendo durante los últimos años. Los grupos, por ejemplo, evangélicos crecieron de manera muy significativa en las últimas décadas, en Brasil, por supuesto, pero también en Chile, y participaron crecientemente de la política electoral institucional, usando los partidos de ultraderecha como plataforma institucional. Bueno, hay como muchos ejemplos de este tipo de movimientos en Chile y en América Latina. En conclusión, por lo tanto, la última lámina, los trabajos hasta la fecha han sido centrados en las causas del auge y de la consolidación de estos, de la ultraderecha y en su definición, de estas nuevas expresiones también, ¿no? Pero los trabajos sobre América Latina siguen siendo muy escasos y el foco no ha estado puesto, por lo menos en América Latina, en lo que nosotros pretendemos hacer en este proyecto, las relaciones entre derecha convencional, ultraderecha, para ver las convergencias, las divergencias y que finalmente abrirnos a ver que las fronteras son mucho más borrosas a veces entre ambos mundos de lo que uno puede pensar. Y lo que no se hizo tampoco es explorar este nuevo movimentismo de ultraderecha. Entonces, las preguntas que estamos buscando responder actualmente es cómo las derechas radicales construyen su legitimidad y enfrentan la tensión entre una lógica de acción institucional y otra más disruptiva, cuando están eventualmente conectados con movimientos más radicales que ellas mismas, ¿ya? Y cuál es la relación entre las nuevas expresiones movimentistas o extrainstitucionales de ultraderecha y la política institucional. Eso es lo que, un poco el estado del proyecto, de la reflexión que llevamos y de nuestro foco, y ocupamos esta noción de nueva ultraderecha que nos parece útil también, aunque eso sea una categoría
mínima para partir, para nombrar un fenómeno y abarcar las diferentes expresiones de estas ultraderechas, recalcando su novedad, ¿no? Que es reconocida por varios especialistas. Muchas gracias. Stephanie, muchas gracias. Voy a dejar de compartir, em, si puedo. Denme un momento, por favor. Mientras logro dejar de compartir, quisiera abrir abrir para preguntas. Si Juan Carlos o Fabio tienen preguntas mientras yo logro. em, ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están Sí, viendo? sí, sí. Ya, dejé de compartir, es la pregunta. A ver, estamos viendo tu pantalla. Dejaste de compartir mi PPT, pero vemos tu pantalla. Por lo Mm, tanto, Ven creo una que rosa. habría, claro, creo que hay que Bueno, hacer algo más. sí, pero es que no logro saber. Ya, Sí, por eso te dejé a cargo de ya. la PPT, porque me enredo también a veces. Ya, lo logré. Discúlpenme, no soy muy buena a nivel tecnológico. No Stephanie, te muchas gracias. Para mí esta presentación ha sido como que me ha abierto los ojos, porque yo soy colombiana y mi investigación, que no es sobre política, es sobre otros, es en Colombia. Pero lo que yo oigo generalmente son comentarios que están todavía muy basados en los conceptos que tenemos de lo que es la derecha de los años 60, 70, y creo que este proyecto que ustedes están haciendo es muy importante porque como tú dices, todo está cambiando tanto, entonces llega un momento en que ya como que uno se topa contra una pared y no encuentra explicación para nada. Eso me parece muy importante y también me hizo pensar, por ejemplo, en lo que estamos viviendo ahora en Estados Unidos con Trump, que para mí es un misterio, pero em, yo creo que esas categorías pueden servir mucho, pero y tengo varias preguntas al respecto. Pueden ser un poco ignorantes porque no soy especialista en el tema, pero las voy a hacer de todas formas. Eh, Toda esta investigación que ustedes están haciendo, ¿cuáles son sus fuentes? Ustedes están encuestas, entrevistas, artículos, pero eh, pues me gustaría que nos hablaras un poquito más de, pues, de todos los datos, de cómo los obtienen, si se entrevistan con los políticos, si están dispuestos algunas personas a hablarles a ustedes de lo que consisten los movimientos de ultraderecha y eso que a mí pues me parece un poco sensible. Y pensando otra vez en el caso colombiano, en el caso de Petro, eh, esto es una pregunta que me llama a mí, pues es pura curiosidad mía. Ha sido acusado, bueno, como en Estados Unidos, de izquierda radical. Em, ¿Hay alguna relación que ustedes puedan ver? Tú lo mencionaste en algún momento en tu presentación, porque mucha gente dice, pues que es lo mismo, la izquierda radical y la derecha radical terminan siendo lo mismo. Ah, no lo sé, si me pudieras a mí aclarar un poquito eso más. Y bueno, si alguien más tiene algún comentario, pregunta, etcétera, está abierto el espacio para eso. Ah, Fabio, Stephanie, ¿quieres compilar todas las preguntas primero y después responder? Estás, Estaba muteada. Sí, mira, puedo responderte y luego tomar la pregunta de Fabio, ¿de ¿no? Fabio? Ok. Eh, a ver, bueno, primero no hay preguntas ignorantes, ¿no? Es decir, que yo, muchos temas, de hecho, el caso colombiano no es un caso que maneje bien, pero efectivamente hay todo ese debate sobre el populismo de izquierda de Petro, y efectivamente hay... eh, al otro lado, digamos, de las derechas radicales hay izquierdas radicales y a veces, incluso en algunos países como Francia, no es que pacten, pero votan conjuntamente. Actualmente hay una acusación, hay una moción de censura que se está presentando contra el primer ministro en Francia con votos de la derecha radical y de la izquierda radical, para que vean que estamos en un mundo muy
muy increíble. Eh, pero en todo caso, el caso colombiano, ahí no puedo tanto pronunciarme, pero lo que te puedo contar es nuestras fuentes. Eh, Nosotros analizamos primero las estrategias de centro derecha o derecha convencional o derecha tradicional, como que hay diferentes etiquetas ahí, eh, y las de la ultraderecha o derecha radical, tal como aparecen a través de declaraciones públicas. Por lo tanto, hay todo un análisis de artículos de prensa, que es un poco la primera, una de las etapas del proyecto para reunir un poco estos diferentes momentos en que crece la derecha radical, después crece la centro-derecha. Son como, una vez más, dinámicas del campo político que hay que tomar en serio para entender también el posicionamiento de cada uno. Y hay todo un contexto que permite que uno vaya bajando o subiendo, ¿no? Ejemplo, la derecha radical de Kast estaba realmente en una posición muy hegemónica en Chile al momento de la elección de la Convención Constitucional, la segunda, ¿no? Porque tuvimos dos intentos de votar una nueva constitución, y ahora con las últimas elecciones que tuvimos hace poco, perdieron terreno y sin embargo están presentes en muchísimas regiones, crecieron mucho en concejales, es decir, que perdieron terreno porque le fue bien a la centro derecha, pero no perdieron terreno como para que Kast abandone sus aspiraciones presidenciales para el próximo año. Y esto se va a ir moviendo, ¿no? En función de las declaraciones, estrategias, los posicionamientos, en lo que sucede en el país a nivel del control de la inseguridad, todo eso tiene un impacto, ¿no? Así que primero análisis de prensa, pero también hacemos una encuesta a toda la estructura dirigencial de los cuatro partidos, los tres de la derecha tradicional, la Unión Demócrata Independiente, que mencioné mucho, que es el partido más a la derecha de esa coalición, Renovación Nacional y Evópoli, tres partidos, y el Partido Republicano. Entonces, eso cómo funciona, nos ponemos de acuerdo con los partidos, lo que igual no es simple, para que nos faciliten acceso a sus bases de dirigentes y aplicarles un cuestionario con preguntas que van a permitir evidenciar los puntos de convergencia ideológica, de divergencia, principalmente a nivel ideológico y a nivel también sociológico, ¿no? De quiénes están, quiénes son dirigentes de cada partido. Y obviamente a nivel de la red, ¿no? Se conocen, estudian en el mismo lugar. A menudo que vamos a comprobar, los que están actualmente en el Partido Republicano fueron de la UDI, ¿ya? Ya que fue una decisión de la UDI, como lo mencioné. Entonces, esto complejiza un poco el panorama, porque no es como si hubiera la existencia de una derecha antidemocrática y democrática, sino que tenemos ahí ciertas conexiones, ciertos momentos en que incluso la derecha convencional se va a radicalizar más, otros momentos en que menos, etcétera. Y es lo que queremos captar para ver un poco las regularidades y qué explica un poco el crecimiento de uno u otro. Y la tercera fuente son entrevistas. Ahí, para precisar un poco estas estrategias, entrevistamos también a dirigentes de estos partidos, sobre todo a nivel nacional. Así que es igual un trabajo muy arduo, y estamos en eso. Stephanie, muchas gracias. Me parece súper complejo eso que dices que a veces están, a veces no están, que convergen, después se separan. Eso a nivel metodológico es dificilísimo no sé, como de categorizar De y asir. explicar. Me parece, pues un proyecto fascinante, pero difícil, difícil. Claro, bueno, ahí uno tiene que ver en un tiempo largo, porque nosotros partimos del 2016, por eso la perspectiva es un poco, digamos, una perspectiva temporal que es bien importante. Partimos de 2016, cuando se funda el Partido Republicano, hasta ahora, ¿no? Y vemos esas variaciones y tratamos de explicarlas contextualmente también, ¿cuenta? Entonces, si la hipótesis es la que mencionaba, ¿no?
cuando la centro derecha se debilita, se fortalece la ultraderecha. Eh, Está ya semi comprobada porque efectivamente la derecha radical nace con un argumento de que la centro derecha ya no es lo que era en términos de sus ideas, por eso que ellos entran. Pero queremos ver si hay variaciones que se dan en diferentes otros momentos por otras razones, digamos, ¿no? Y precisar un poco más esas razones a través de nuestro levantamiento de información. Considerando también que en Chile vamos, en esta coalición, no es un todo homogéneo, hay como tres partidos que tienen identidades también bastante distintas. Hay como uno que está más al centro en términos valóricos, pro matrimonio igualitario, etcétera, que es Evópoli, y otras expresiones más conservadoras. Incluso al interior de los partidos hay gente mucho más conservadora y gente menos. Entonces, esa diversidad la queremos captar y queremos ver cómo va impactando finalmente en el posicionamiento de los partidos y en su crecimiento o debilitamiento relacional, en relación uno con otro, ¿no? Muchas gracias, Stephanie. Le voy a dar la palabra a Fabio. Hola, buenos días, estimadas Jimena, Estefanía, un gusto estar aquí compartiendo escuchando, ¿no? La exposición de Estefanía. Yo tengo como una duda, ¿no? ¿Qué pasa con la izquierda, ¿no? Porque se entiende todo esta nueva avances, nuevo posicionamiento de la derecha, pero tal vez hay explicaciones en la metamorfosis o en la crisis también de la izquierda, ¿no? Tú misma mencionaste el problema de la desindustrialización, ¿no es cierto? Que probablemente ha cambiado un poco la identidad de la izquierda, ha creado como una crisis. Y la otra pregunta es, en cambio, ¿qué pasa con todos estos movimientos, partidos, con todas estas derechas en sus diferentes expresiones y formas, que son muy heterogéneas a nivel internacional? ¿Qué pasa con estas derechas y la educación superior, ¿no? Porque según se observa, en la educación superior, las universidades se han convertido como en un blanco, ¿sí? Como en el blanco un poco de las políticas de muchas de estas derechas en varios países. Estas son las preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Fabio, por tus preguntas. Bueno, la primera, efectivamente, uno de los factores de crecimiento de la ultraderecha ha sido también eh, el que es uno de los factores que ha sido mencionado por los estudiosos, lo que sucede también en la centroizquierda, ¿no? Vale decir, si uno tiene una socialdemocracia sin un proyecto claro, lo que sucede en Europa, hay como, no sé, en el caso francés, el PS en crisis, en fin, toda la izquierda no logra ofrecer un proyecto convincente y tenemos el macronismo, en este presidente que es ni de derecha ni de izquierda, que laminó el sistema político por también sus posiciones que trataban que tendió a debilitar las identidades tradicionales que ya estaban débiles, ¿no? O sea que como el contexto francés podríamos analizar los contextos de muchos otros países. Lo que está claro es que hay en el mundo una crisis de la socialdemocracia que está buscando un proyecto. También esta crisis descansa en lo que tú mismo dijiste y que expliqué, en condiciones socioeconómicas, estructurales, que hacen que el mundo obrero ya no es lo que era, etcétera. Entonces, eso es algo que representa sin lugar a dudas un desafío para las izquierdas, ¿no? Repensar su proyecto para volver a recuperar esos electores. Se cruza con aquello el hecho de que al no tener un proyecto, tienden a menudo a recuperar o a hacer suyas ideas que durante los años 80 eran muy criticadas, porque eran muy marcadas de extrema derecha, como las ideas de control a la inmigración, por ejemplo, restricción de los beneficios o de las ayudas sociales a los inmigrantes, en fin, una serie de políticas mucho más restrictivas sobre la inmigración que antes mostraban con el dedo, denunciaban como algo de la extrema derecha y que ahora forma parte de
cierto discurso de centroizquierda ante la crisis migratoria también que tiene Europa. Entonces, no tienen proyectos y además están recogiendo, retomando ideas que están permeando la sociedad cada vez más, porque la gente, los dos problemas fundamentales es el tema de la inmigración, es el tema del poder adquisitivo, del tema realmente del dinero es fundamental en Europa en particular, con estos estados de bienestar que también están pasando por malos momentos. Y si le agregas el tema de la inseguridad, que es otro de los caballos de batalla tradicional de la extrema derecha, tenemos realmente una centroizquierda que se movió a la, a la derecha radical, como que, o que adoptó ideas bien tradicionales de la derecha radical, lo que permitió también una mayor banalización o normalización de esa ultraderecha, porque la gente dice ya, votaré entonces, porque todos más o menos dicen un poco lo mismo, pero ellos defendieron desde hace mucho más años el tema, digamos, de luchar contra la inmigración y preocuparse del tema de la seguridad. Por lo tanto, la gente se mueve mucho más fácilmente hacia la ultraderecha en sus opciones electorales. Es en ese sentido que estamos ante un fenómeno que es bien distinto y que es bien nuevo. Y ahí concuerdo con Forti, con Mad, con ellos que recomiendan realmente tomar la medida de la especificidad de estas nuevas expresiones de ultraderecha con ideas que van permeando la sociedad. Así que eso sobre lo que te puedo decir de la crisis de la izquierda, ¿no? Que tiene diferentes dimensiones. Y respecto ahora al blanco, ¿no? de las universidades, en realidad son los intelectuales, hay como un blanco ligado a lo que ellos identifican como una ultraizquierda, una izquierda radical, ubicada, por supuesto, en las universidades y que defienden finalmente ciertas ideas como el wokismo, detrás de lo cual hay la defensa de derechos para minorías sexuales, etcétera. Y ahí creo que el blanco es más por ahí, ¿no? Por ciertas ideas de la agenda progresista que han ido avanzando en América Latina, en particular si estamos hablando de los movimientos ultraconservadores que tenemos, que no son necesariamente iguales en Europa, porque en Francia Marine Le Pen, que ha tenido mucho voto popular, no es una ultraconservadora, esa dimensión no la tiene. Sí tenemos otros líderes ultraconservadores que están gobernando, Orbán, etcétera, ¿no? Pero hay diferencias ahí, ¿no? En América Latina es una dimensión fundamental, la lucha o la organización de grupos muy conservadores en los valores que atacan o toman como blanco a una suerte de intelectualidad de ultraizquierda que se identifica con ciertas universidades, dependiendo del contexto, porque en el caso chileno eso no se observa tanto, pero en otros países, sin lugar a dudas, que se observa. Stephanie, cuando mencionaste el problema de la migración, me llamó la atención pensando en las recientes elecciones que hubo aquí en Estados Unidos, que yo no entiendo qué pasó con las encuestas porque las encuestas decían una cosa y Trump no ganó por poquito, Trump ganó por mucho, barrió. Y el voto latino en este país subió 13% de las elecciones pasadas, a pesar de que Trump había dicho hacía 2 semanas que Puerto Rico era una isla de basura. Entonces, al ver los resultados de las elecciones, para mí sí fue como muy sorprendente que el voto latino subiera, a pesar de que él estaba hablando mal de los latinos. Am, no me sorprendió tanto el apoyo que tiene Trump porque pues se nota mucho. A mí la gente que apoya a Trump en este país pues es realmente mucha. No tanto en donde yo estoy, pero en el resto del país. Pero me sorprendió mucho eso, como los latinos respaldando fuertemente a Trump a pesar de todas las políticas que él habla de antiinmigración. Sí, de ahí lo que tú dices, Jimena, es bien interesante porque vuelve sobre la idea de que son fenómenos complejos, que no son obvios. En el caso de los latinos,
por lo menos las explicaciones que escuché era que podía ser un voto económico también, de gente que pensaba que con Trump tendrían mayores oportunidades económicas en zonas bastante deprimidas, con también un poder adquisitivo que bajó, etcétera. Entonces, la opción pudo ser esta, apoyar a Trump por estas razones, olvidándose de todo lo demás, digamos, ¿no? Y obviamente hay que hacer el cruce entre voto latino y el origen socioeconómico. Lo más probable es que sean personas de un origen socioeconómico más esforzado, digamos, ¿no? Entonces ahí tú tienes una explicación del voto por Trump, a pesar de ser latino. Efectivamente ahí logró avanzar mucho en ese segmento de la población. Sí, sí. Y otra cosa que mencionaste ahorita con respecto a la pregunta de Fabio, que también me llamó la atención, cuando hablaste de las izquierdas, cómo las izquierdas se quedaron más o menos sin proyecto, me hace pensar que este resurgimiento no, sino que este fortalecimiento de la ultraderecha es porque sí han tenido precisamente la capacidad de tener un proyecto, como de hacerle, no sé, es algo que me hace pensar esta charla, como que sí han tenido la capacidad de llegarle a las personas para tener tanto apoyo, porque es que lo que yo veo es que la ultraderecha tiene apoyo, tiene seguidores, hay gente que cree en ellos firmemente y a lo mejor lo que le pasó a la izquierda fue eso, pues no lo sé, que se quedaron sin un proyecto y entonces, no sé, me parece algo como para pensar y para entender, porque por lo que tú dices, además, la ultraderecha es algo que va a estar ahí, puede que a veces más, con más seguidores, a veces menos, que cambia todo, pero es algo que va a estar ahí siempre presente. Entonces sí me parece importante. Este proyecto que ustedes están haciendo me parece clave para poder entender todas esas preguntas. Y sí me gustaría en algún tiempo, si estás dispuesta a ver resultados, a ver ustedes Mm. qué ven. Sí, de todas maneras, como te dije, a disposición como para volver a presentar más avances, ¿no? Más concretos. Respecto a lo que tú dices, hay también estudios de Cristóbal Rovira que muestran que tienen igual los partidos de ultraderecha un nivel de rechazo muy importante, que es bien importante. Pero al mismo tiempo han avanzado en diferentes países del mundo de manera muy significativa, a veces derechamente llegando al poder, pero también en el caso de Chile, ok, si uno mira las elecciones recientes que tuvimos, por cierto que la ultraderecha no logró, digamos, no pudo cumplir las expectativas que tenían de superar a la centroderecha, por cierto, pero creció de manera, fue el primer partido votado consejeros regionales. Tuvimos elecciones de- a nivel regional, ¿no? De gobernadores y de consejos regionales. Entonces ahí fue el primer partido votado. También no tenía alcalde, tiene 8 actualmente y tiene un número de concejales que lo posicionan dentro de los primeros partidos del país en términos de número de concejales. Vale decir que todos los gobiernos regionales y casi locales en Chile actualmente van a tener al menos, no sé si todos estrictamente, pero gran parte de ellos, un representante republicano. Antes esto no se daba. Por lo tanto, hay avances y esto va a impactar sin lugar a dudas en lo que va a ser la política de ahora en adelante, porque van a tener que negociar con ellos y van a hacer oír su voz de alguna manera. Por lo tanto, a mi juicio, por lo tanto, están lejos de estar debilitados, eh, a pesar de un nivel de rechazo todavía muy alto, ¿no? Y lo que tú decías claro, de por qué votan, hay como a ver, este discurso prende mucho también en un clima de crisis multinivel, ¿no? Situaciones económicas de los países que no es óptima, eh, eh, crisis de la autoridad o lo que se percibe como una inseguridad creciente y la incapacidad de los gobiernos de responder a este problema que es fundamental para la gente. Porque si no, ¿cómo entender de otra forma la elección de Bukele en El Salvador, digamos, ¿no? Es principalmente por eso. Entonces, logran igual configurar un discurso de también restablecer la grandeza
de países respecto a los cuales la gente se siente muy deprimida o muy desilusionada. Estoy hablando también de Europa, ¿no? En Francia hay muchas encuestas que dicen que los franceses sienten una decadencia. En Chile lo mismo, que el país está en decadencia. Y estos proyectos dicen Make America Great Again o recuperemos, Kass dice recuperemos, ¿no? Milei dice lo mismo, Milei va a levantar, volver a levantar, que Argentina vuelva a ser grande. Bueno, hay una tónica, una constante en esos discursos que prende en un contexto, en contextos que son muy desesperados también, porque el contexto es argentino. Fabio, ¿eres argentino? Yo no reconozco necesariamente ecuatoriano. Italiano. Pucha, mal. Ya, perdón, perdón. Ya, bueno, argentino, italiano es un poco lo mismo en el fondo, ¿no? No, no está tan lejos. Pero, pero en todo caso, creo que hay ahí una constante bien interesante que prende en circunstancias, en climas de crisis y de incapacidad o de insatisfacción con la democracia y su funcionamiento. La gente percibe que quienes gobiernan lo están haciendo mal. Por lo tanto, quieren un cambio radical de personas que nunca han gobernado, o también otra explicación es, en el caso de Estados Unidos, la calidad de la opositora a Trump, como que no sé si convenció tanto, eso y por lo tanto ahí puede explicar también en parte, puede ser un factor adicional al apoyo eh, que no recibió tanto, digamos, ¿no? En fin, hay una serie de factores, en todo caso, que hay que tomar en cuenta en cada caso para entender esos éxitos. Stephanie, yo tengo una última pregunta como historiadora. Esto es una pregunta un poquito nerd, si quieres, pero ¿tú crees que puede haber alguna relación o algún punto de comparación entre los caudillos del principios del siglo XX, finales del XIX, con estos hombres fuertes que estamos viendo ahorita en América Latina en algunos países? ¿Crees que se podría rastrear como algún tipo de relación histórica o que tiene algo que ver o son cosas diferentes? Bueno, son necesariamente cosas diferentes, porque los sistemas políticos en el siglo XIX no eran lo mismo que lo que tenemos ahora, digamos, ¿no? Partiendo por ahí. Pero efectivamente, detrás de estos proyectos hay un poco el regreso del hombre fuerte o de la mujer fuerte, la que va a poner orden o el que va a poner orden, el que habla fuerte, el que habla claro, el que dice la verdad, todo también esa retórica, ¿no? El que no engaña, el que es anti-establishment, por lo tanto el líder populista en ese sentido, que ocupa también todo lo que está a su alcance para construir una relación directa con sus bases electorales o con los ciudadanos, digamos, ¿no? Y la capacidad de lograrlo, una vez más, depende de la competencia política, la oferta política, que se organiza desde otra vereda, tanto de parte de la izquierda y centroizquierda, como de parte de la centroderecha. Y si esto falla, en el fondo, obviamente ocupan el espacio que los demás no logran ocupar de manera convincente para la ciudadanía. De ahí esa idea de analizar realmente el sistema político en su conjunto, como todo el espectro izquierda-derecha, lo que sucede ahí para entender también el éxito de estos partidos, más allá de un discurso, de constantes discursivas, de un contexto general, porque ahí ese contexto lo tenemos en todas partes, en el fondo, pero en algunos lugares prende más, en otros prende menos, en cierto momento prende más, prende menos. ¿Por qué todo esto? Y el hecho de tomar un caso y de hacerle un seguimiento en un periodo temporal bastante de unos 10 años, ¿no? Desde la fundación, desde la escisión de la UDI hasta ahora, permite ver esas variaciones y tener un poco, algunas hipótesis un poco más precisas sobre el porqué del éxito o el porqué de la, digamos, cuando van decayendo, ¿no? El porqué de la pérdida de poder electoral, porque sucede también en otros momentos. Eso. Gracias, Stephanie. No sé si Fabio o Juan Carlos tengan algún comentario, duda, eh, Yo quisiera hacer una pregunta, por favor. por favor. Estefanía menciona el asunto de que no hay una renovación probablemente en el pensamiento de izquierda en Latinoamérica, y tú misma lo decías respecto a los años 70, 80.
Sin embargo, tengo la impresión que, al menos en algunos países de la región, con la insurgencia de los movimientos indígenas en el ámbito de la sociedad civil y del Estado, sí hay una un nuevo pensamiento y una nueva acción política. Yo llamo desde Bolivia y en el país tenemos esa experiencia, ¿no? En estos últimos 15 años y naturalmente ha sido una renovación total, entre sus consecuencias la renovación del pensamiento político y la valoración de nuestra historia nacional y regional, ¿no? A mí me da la impresión que suele ocurrir que con frecuencia en esta amplitud con la que se caracterizan ahora a los sujetos sociales, como se podría decir, en este tiempo respecto a otros en que la lucha de clases era el referente central para pensar la política, hoy en día tenemos una multiplicidad de identidades en torno a las cuales se piensa la acción social y su relación con la política. Y suele ocurrir que en ese contexto se piense a los movimientos indígenas, ¿no? Lo que me parece que respecto a algunos propósitos puede ser correctos, pero con relación a los que plantea, por ejemplo, Estefanía hoy, no son suficientes. Bien, esta es una consideración general y yo quería preguntarle el caso particular de qué impacto tiene el movimiento indígena en la política institucional y en la sociedad civil en Chile, por ejemplo, con los movimientos del sur, ¿no? De la población indígena del sur en Chile. Le voy a agradecer a Estefanía su respuesta y a ti la oportunidad de haber creado este espacio. Gracias. Juan Carlos, eres boliviano, entendí bien, ¿cierto? Sí, Ya, perfecto. Yo creo que es un contexto bien específico boliviano, porque en el caso de Chile no hay tal movimientos indígenas, ¿no? Nosotros, el momento de mayor visibilidad, influencia, presencia en la política nacional que tuvieron los, los pueblos originarios fue el momento de la redacción del primer texto constitucional, que fue de hecho fuertemente influenciado por quien fue vicepresidente en Bolivia, Álvaro García Linera. Hay muchas ideas del proceso boliviano que estuvieron permeando a diferentes representantes de las élites de izquierda de Chile, ¿no? Pero esto no prosperó simplemente porque el texto fue juzgado muy radical por la mayoría de los chilenos y porque los propios mapuches, hay como una visión un poco distinta a esta visión plurinacional boliviana, ¿no? En Chile hay un centralismo muy fuerte y los grupos mapuches, hay una encuesta del Centro de Estudios Públicos que mostró que se sentían primero chilenos y obviamente después tenían sus especificidades culturales, ¿no? Así que son contextos muy, muy distintos y por lo tanto la dimensión movimiento social en Chile no cobra tanta fuerza. En cambio, en Bolivia sí, con todo el fenómeno del MAS, ¿no? Estuvo jugando y está jugando un rol muy, muy importante el movimiento social indígena, ¿no? O los movimientos sociales, porque ahí son, como tú decías, ¿no? Identidades que no son homogéneas, ¿no? Como que hay muchos grupos ahí. Eh, y efectivamente esos grupos son más identificables con lo que uno podría llamar una izquierda radical que la otra parte. Y en Bolivia, si no me equivoco, tienen también grupos de ultraderecha que se están organizando, que se han estado organizando, no sé si el Comité Cívico de Santa Cruz o en diferentes como espacios ahí gremiales, desde los cuales está operando también un ideario de ultraderecha. Por lo tanto, el problema se plantea también, pero con características muy distintas y con una hegemonía mucho más radicada todavía desde el MAS, ¿cierto? Desde el MAS o algunas corrientes del MAS, porque el actual presidente, hay como sabemos, la pugna con Evo Morales, ¿no? Pero, pero ahí es distinto. Lo que sí es interesante es que tenemos también actores de ultraderecha en Bolivia que no son eh, hegemónicos, no hay que haya un líder que pueda aparecer como el próximo presidente, no sé cómo lo ves tú, ¿no? Pero sí existen también esas organizaciones que hay que estudiar, sin lugar a dudas.
Muchas gracias. Pues muchas gracias, Stephanie, Fabio y Juan Carlos. Para mí esta presentación fue como que me abrió los ojos, me abrió, me deja llena de preguntas, pero en el buen sentido, es decir, quiero saber más, quiero saber más, quiero entender más y quiero que en algún momento sí, por favor, puedas volver. Yo me comunico contigo para que nos cuentes de resultados que vayan teniendo en la investigación. Por ahora solo me queda, Stephanie, pues darte las gracias por aceptar la invitación a Explorers. Me parece que este es un cierre de lujo para el año y para la serie que estamos haciendo, que continúa el año entrante. Y solo me queda desearles pues unas felices fiestas a todos y que sigan siguiéndonos este espacio en Explorers durante 2025. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, Fabio, Juan Carlos. Ya estamos en contacto.